Un ratito porque es el momento de la columna del señor Eric Calcaño. ¿Qué nos trae hoy? ¿A quién vamos a criticar? Bueno, hoy más que criticar podemos hacer un responso por Grecia, un país saqueado. Grecia era un lugar magnífico, mal cuidado, que estaba lleno de ruinas, pero que en el fondo era bastante simpático. Estaba el mar Egeo, que era muy azul, había islas, había rocas, olivos, olivares, griegos, griegas, en fin, es que estaban ahí y de repente les cayó esta cuestión del Fondo Monetario Internacional. En realidad lo que pasó es que en un nuevo ciclo de endeudamiento allá en Europa, bancos privados, alemanes y franceses sobre todo, le prestaron al gobierno griego. Entonces le prestaron un montón de dinero. El gobierno griego a su vez antes les había prestado a los bancos para que no quiebren, entonces tenían cifras que estaban bastante en rojo. Y en ese sentido los bancos dijeron, Estado, está muy mal que tenga las cifras en rojo, ha llegado el momento del ajuste. Y vaya si llegó el momento del ajuste para los pobres griegos. Se dieron cuenta de que en realidad había una enorme diferencia entre lo que los griegos decían que estaban en Europa y lo que Europa les exigía, que no se podía tener déficit, que había que ser virtuosos, que había que abrirse a las inversiones extranjeras, que había que financiarizar todo. No sé si les suena conocido esta historia. Tanto. Y que en realidad lo que pasó con el tiempo es que cayeron en una crisis de insolvencia. ¿Cuál es la diferencia de una crisis de iliquidez, para hablar en economista, y una crisis de insolvencia? Iliquidez es cuando uno tiene plata para llegar a fin de mes, pero que le pide prestados 200 pesos a un amigo para llegar a fin de mes, luego cuando cobra el sueldo va y le devuelve la plata. Eso es insolvencia, ¿no? Liquidez, tengo poca plata porque me faltan 3 o 4 días para cerrar el mes. Ahora, insolvencias, no debo 200 pesos, debo 2 millones, por lo tanto estoy quebrado. Y trataron los sabios, los neoliberales economistas europeos, trataron de solucionar una crisis de insolvencia como si fuera de iliquidez. Entonces tiraron cada vez más guita, que fue un poco también lo que pasó en la Argentina. Resultado, y los griegos no podían bancarse el euro. Su nivel de productividad, es decir, el funcionamiento global de la economía, no era el acorde con una moneda llamada euro, que sí funciona muy bien para la economía alemana, pero los alemanes tienen un nivel de productividad mucho más alto, los griegos no, entonces le pasó un poquito como la convertibilidad. Ahora, como no había un Nestorópulos por ahí para politizar el problema y para sacarlos adelante, resulta que los tres chanchitos, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, no tuvieron mejor idea que poner bajo tutela a Grecia como país y decirle, bueno, ahora vas a firmar acá, debes mucha plata, vas a tener que juntar guita, esa guita la vas a juntar con privatizaciones, con las que se esperan recaudar 51.000 millones de euros. De esas privatizaciones lo interesante es que 35.000 son venta de tierras. Así que si usted quiere comprarse una isla griega, es el momento. Tan de barata ahí el Yo te digo, nene, Y vos acá dijeron que ganabas cuánto, miles y miles. Según Carrasco gano 180 lucas, voy con por 180 ahí tenemos unas islas cerca de Santorini, con vista al mar. Está es el momento, en serio. Sí. Es el momento de invertir en Grecia. Luego también lo que hicieron fue bajar los sueldos, bajar las jubilaciones, aumentar los impuestos, porque eso iba a devolver la confianza. La confianza es lo más importante. Usted confía y la economía va bien. ¿Por qué? Porque confía, entonces uno trae la plata porque hay confianza, entonces la plata rinde, etcétera, etcétera, etcétera. Ese verso no se sostiene, porque la confianza no es lo que va antes del circuito de inversión o del proceso de acumulación, sino es la consecuencia. Nadie va a invertir si no hay gente que tenga plata en la mano para comprar esos productos. Por lo tanto, y esto es algo que tenemos acá en la Argentina, dice, no, la Argentina debe recuperar la confianza. Y lo que decimos nosotros es, no, la Argentina tiene que tener un mercado interno solvente. Ese es el punto. Luego, la confianza es la consecuencia de ese círculo virtuoso de la economía que nosotros practicamos y que desgraciadamente en Grecia, tanto los socialdemócratas con mala conciencia como los conservadores con fruición están aplicando un salvaje plan de ajuste. ¿Cómo va a terminar todo esto? Y ajustan gasto público, ajustan jubilaciones, venden tierras, etcétera, etcétera. Bueno, menos recaudación fiscal, entonces un agujero más grande, bueno, un nuevo ajuste. Y así, ajuste tras ajuste, vemos que no se ajusta. Las cifras de Grecia son, no sé si para un policial, pero sin duda para una película de terror, bastante terribles.
muy aburrido decir cifras por radio, pero bueno. Pero si las tiene... A la izquierda de su pantalla, señora, tiene, cayó el Producto Interno Bruto un 5% en el 2010, es decir, la riqueza que se crea en un país. Cada año cayó el 5% en el 2010, 7% en el 2011, se estima en un 7% también para el 2012 y en un 4% para el 2013. Todas estas cifras del Fondo Monetario Internacional, porque no solo disfrutan haciendo estos experimentos, sino también contándolos. El consumo, que acá nos dicen, el gobierno quiere sostener el consumo porque hay elecciones. Bueno, allá, como no les importan las elecciones, dado que todos los partidos políticos hacen más o menos lo mismo, o los que pueden llegar al gobierno, el consumo -6 en el 2010, -7 en el 2011, -9 en el 2012, -6 en el 2013 se estima. Es decir, una cosa es que un equipo de fútbol se vaya al descenso, otra es que un país se vaya al descenso, lo saquen de categoría y directamente sea paño de este grupo compuesto por el Fondo, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La inversión que nos dicen la confianza, bueno, porque con todo este sacrificio, abriéndose las venas, debe haber mucha. Todos deben decir, vayamos a ver cómo se mueren los griegos. Es como esa gente detestable que cuando hay un accidente en la ruta frena para mirar, ¿no? Ese morbo que hay que es terrible. Bueno, pero no vienen las inversiones a Grecia, -15% en el 2010, -20 en el 2011, -20 en el 2012, -4 se estima para el 2013. Es decir, bueno, la tasa de desempleo, eso sí funciona. Siempre dije, menos, ahora seamos optimistas, algo crece en Grecia, el desempleo. Exactamente, porque es tan lindo disfrutar de la playa. Usted está ahí en Atenas, admira el Partenón y se va a una playita ahí por el Pireo. Tiene tiempo porque 12% en el 2010, 17 en el 2011, 25 en el 2012, 27 se estima para el 2013. Cualquier parecido con la casualidad sería pura coincidencia. ¿Qué les pasa a estos muchachos del fondo? ¿Acaso no aprendieron nada de todas las experiencias fallidas de cómo rescatar países a lo largo del tiempo y en particular el nuestro? Pareciera que no, nadie hace autocrítica, siguen repitiendo siempre las mismas recetas. Con una radio que les avise. Pero siempre repiten las mismas recetas y siempre los resultados son iguales. Bueno, pero entonces, como uno debe considerar racionalmente que no lo hacen de tontos, entonces es una cuestión de poder. Y simplemente el sector financiero ha tomado el poder en Grecia. ¿Saben lo que va a pasar con las decisiones que toman? ¿Anticipamos un greciazo o no tenemos tanta suerte? Ahí hay un político, Tsíparas, argentino. No, en realidad un asesor de los argentinos. El asesor. En toda gran revolución siempre hay un argentino presente. Ese gordito atrás de Lenin era argentino. Entonces, en realidad lo que pasa es que esto tiene que politizarse, hay que hacer una salida de la Argentina, traer los problemas económicos y sociales a la política, institucionalizarlo, resolverlo desde ahí y deshacerse de toda esta gente que de la soberanía popular y de la modernidad hace poco caso. Muy bien, muchas gracias, señor. Largalo que lo peleo. Auspicia este bloque Arroz Gallo. Acá mira quién vino, Nacional Rock. Muchas gracias, Erika Alcaño, por haber venido. La vida del diputado nacional. Sale corriendo el señor Erika Alcaño. Vamos por los talles.